Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos ustedes y su audiencia. A las órdenes. Muchísimas gracias, Mauri. Bueno, la primera pregunta es saber qué sensación, qué análisis se pudo hacer después de este dictamen de la Corte Constitucional con respecto a la muerte cruzada. Yo creo que la Corte Constitucional se equivoca y se equivoca porque se declara incompetente para resolver una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de un decreto ejecutivo que tiene efectos generales. Si bien la Constitución no señala que para invocar la causal de grave crisis política y conmoción interna se deba pasar el filtro de la Corte Constitucional, también es verdad que la misma Constitución, en las atribuciones de la Corte Constitucional, sumado a su vez a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señalan que se puede presentar acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de este tipo de instrumentos jurídicos. Y la razón o el fundamento de la demanda a mí no me parecía descabellado. Falta de motivación jurídica. ¿Y qué implica motivar en palabras muy sencillas? Que todas las decisiones y resoluciones de los poderes públicos tienen que estar debidamente argumentadas, fundamentadas, no solo hacer una descripción clara de la relación circunstancial de los hechos, sino además señalar las normas jurídicas por las cuales tú invocas o tomas tal o cual decisión y que esas normas jurídicas efectivamente se adecúen o conecten con los hechos fácticos que tú estás describiendo. Y si es que uno revisa el decreto ejecutivo de disolución del presidente Lazo, él empieza en los considerandos, enumerando, por ejemplo, que la Asamblea no le ha permitido desarrollar su Plan Nacional de Desarrollo porque no le han dado viabilidad a los proyectos de ley. Si es que ese es uno de los argumentos, entonces debió haber invocado la segunda causal del 148, obstrucción reiterada e injustificada de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, pero no grave crisis política y conmoción interna, que además es una causal compuesta. ¿A qué me refiero? Que para invocar esa causal se necesita que confluyan al mismo tiempo dos factores: grave crisis política que tiene un significado y una connotación, y de otra parte, conmoción interna. Y la letra I, que parecería no es tan importante, es fundamental, porque el momento en que te pones semánticamente, gramaticalmente la norma, te incorpora la letra I, te está diciendo que se deben cumplir ambos factores, ambas circunstancias, no una de las dos, porque si no diría grave crisis política o conmoción interna. Le daría dos chances, dos alternativas al jefe de Estado. El momento que le pone la letra I significa que para invocar esa causal se necesita cumplir con los dos factores y desde mi criterio eso no se ajustaba, pero ya está dadas las cosas, la Corte se declaró incompetente y habrá elecciones anticipadas. Uh-huh. Justamente, Mauro, ya es algo consumado, digamos. La Corte ya tomó esa decisión y eso dio paso para que de un escenario de juicio político en el que se estaba investigando, buscando la responsabilidad política del gobierno, de Lazo, pasamos a una carrera a velocidad para elecciones anticipadas. Entonces, ahorita en este escenario de elecciones anticipadas vuelven a ponerse, digamos, sobre la mesa varias cosas para el tema de la situación de los partidos políticos y todo el sistema, digamos, electoral, ¿no? Entonces, ¿cómo tú miras esta situación, digamos, la situación ahorita de los partidos para enfrentar unas elecciones tan aceleradas? Es uno de los problemas más graves y complejos que van a tener que superar no solo las organizaciones políticas, sino los propios ciudadanos. ¿Y por qué digo incluso los propios ciudadanos? Porque el tiempo para poder deliberar públicamente los distintos programas, los distintos planes de gobierno va a ser muy reducido. Solo les pongo el caso de ustedes como medio de comunicación. Bajo este esquema y este cronograma tan corto de tiempo, les va a resultar prácticamente imposible poder dar espacio a todas las opciones políticas, no solo para la presidencia y vicepresidencia de la República, sino también para la legislatura, que no es menos importante. Uh-huh. Y eso reduce la posibilidad de intercambiar ideas.
de debatir y que la gente pueda tomar una decisión y un voto informado en las urnas. Pero también para los partidos y movimientos políticos es complejo porque les ponen a correr o como se diría popularmente, les agarran con los pantalones abajo porque no tenían planificado una elección anticipada. Y esto también refleja la carencia de un sistema de partidos institucionalizado, porque si tendríamos esto, los partidos y movimientos habrían estado listos para competir. Pero como los partidos y movimientos son débiles, frágiles, solo se activan cada 4 años, claro, se producen las elecciones anticipadas y te encuentras con el mismo hecho de toda la vida, que no tienen cuadros, que no habían preparado a mujeres, a hombres listos para poder competir electoralmente, sino que este rato se encuentran como el alumno que llega a clases y el profesor le dice, examen oral este momento. Sí, profe, pero usted no me avisó que iba a tomar examen. No, pero cualquier día yo le puedo tomar examen. Entonces usted tiene que venir preparado. Les sucede eso a los partidos y movimientos políticos y claro, seguramente tendrán muchos problemas para armar sus listas de asambleístas principalmente y poder definir las candidaturas, porque además tienen que pasar y cumplir obligatoriamente el filtro de los procesos de democracia interna. Uh-huh. Ahora, digamos, se viene entonces un gobierno de Guillermo Lasso por los próximos 6 meses, donde básicamente tiene que gobernar con decretos económicos. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo será este gobierno? Se ha anunciado que, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio con China, por ejemplo, deberán pasar por la Corte Constitucional. Viene la pregunta ahí también, ¿qué competencias tiene la Corte y cómo se hará un poco este manejo de los decretos que dicte Lasso y, obviamente, el aval de la Corte Constitucional? El Tratado de Libre Comercio con China tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional. Si es que no es ratificado por la Asamblea Nacional, indudablemente esto no va a entrar en vigencia, sin perjuicio de que también la Corte tiene que revisar el contenido de este tratado. Y además, este tratado incorpora temas que podrían afectar en el fondo y en la sustancia a la propia Constitución. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nuestra Constitución reconoce y garantiza un sistema de economía popular y solidaria. Yo pregunto, un tratado de libre comercio con la segunda economía más grande del planeta, una economía que tiene 1.300 millones de habitantes y que tiene probablemente la mayor cantidad de mano de obra en el mundo y además mano de obra precarizada, lo cual le permite, aunque no sea justo ni sea decente esto, pero esto le permite a su vez vender productos a muy bajo costo y ser mucho más competitivo en relación con sus rivales comerciales y económicos, estaremos en igualdad de condiciones con un país como el nuestro, con 18 millones de habitantes y con una fuerza laboral del 65% que se encuentra en condiciones de desempleo, de subempleo, de competir contra esta otra economía. ¿No será que, por ejemplo, el sistema de economía popular y solidario de nuestro país, que aún es débil y que aún necesita mucha protección e incentivos por parte del Estado ecuatoriano, no se verá pulverizado? ¿Qué va a suceder con las medianas y pequeñas industrias, con las medianas y pequeñas empresas, con lo que se conoce popularmente como las pymes? Yo no me opongo a los tratados de libre comercio. Yo creo que es importante generar vínculos comerciales con otros países, pero creo que hay que actuar de manera inteligente, pero también de manera justa. Ningún país desarrollado en el mundo ha logrado llegar a estos estándares o niveles de progreso y de desarrollo si es que antes o previamente no protegieron a su producción nacional. Porque si es que tú vas a competir como loco sin estar en condiciones, es como que le pongas a alguien que nunca ha jugado fútbol a competir contra el Real Madrid. O sea, es obvio que va a salir goleado y con una canasta de goles en contra. Entonces, creo que es un tema bastante delicado y bastante complejo que tendrá que ser analizado tanto por la futura Asamblea Nacional como por la propia Corte Constitucional. Mauro, sobre esta misma pregunta, digamos, es un poco lo que ahorita las personas nos preguntamos, digamos, Lasso va a gobernar por decreto porque así lo dice la Constitución, ¿no? De que no hay asamblea, entonces Lasso tiene la potestad de emitir decretos y estos decretos tienen que ser, digamos, relacionados a la cuestión económica.
y la Corte tiene que dar un dictamen previo, digamos, ¿no? Hacer un análisis previo. Pero ¿cuál es ese mecanismo y ese procedimiento, digamos, que se tiene que dar ya en la práctica, digamos, la Corte? ¿Cómo tiene que hacer esta revisión? ¿Y cuál es el límite, digamos, que la Corte le puede poner si es que el decreto que Lasso haga tiene que ver por otros temas? Por ejemplo, la reforma laboral, anunciaron que van a hacer una reforma, digamos, un decreto de reforma laboral, pero ¿eso se enmarca, digamos, en lo que dice la Constitución? ¿O cuál es el límite que Lasso va a tener, digamos, para hacer estos decretos? Si bien el artículo 148 le faculta a Lasso emitir decretos ley en materia de urgencia económica, también la misma Constitución señala que la Corte Constitucional tiene que ejercer un control previo antes de que estos decretos ley se publiquen en el registro oficial. ¿Y qué es lo que va a verificar la Corte? Entre otras cosas, que efectivamente el contenido de ese decreto ley se refiera a la materia que prevé la Constitución, es decir, que sea de materia económica, porque Lasso está muy acostumbrado, y recordarán ustedes, el primer proyecto de ley en materia de urgencia económica que no fue calificado por el Consejo de Administración Legislativo de la Asamblea Nacional, no que fue negado o archivado, sino que no fue calificado. ¿Por qué? Porque no cumplía con el principio constitucional de unidad de materia. Ese primer proyecto de ley económica urgente no solo era relacionado a temas de política económica o a temas de financiamiento público o de las finanzas públicas. Era un proyecto de ley Frankenstein, una ley trole, que entre otras cosas quiso meternos por debajo una reforma laboral, pero totalmente regresiva en materia de derechos, que poco más quería regresar a una época casi que semifeudal, donde los trabajadores poco más se conviertan casi que en vasallos. Las mismas lógicas probablemente hoy quiera utilizar Guillermo Lasso. Ya se habla, por ejemplo, que va a insistir en su famoso proyecto de ley de inversiones, que fue, ese sí, negado y archivado por la Asamblea Nacional, porque tenía un concepto y una visión estrictamente privatizadora, donde quería entregarle al sector privado, entre otras cuestiones, la facultad de construir desde hospitales hasta construir, por ejemplo, escuelas o colegios en el sector público, concesionarlo todo, el sector de hidrocarburos, la explotación de pozos petroleros, la concesión de minas, es decir, los sectores estratégicos entregados a los grandes agentes económicos transnacionales del sector privado. Lo mismo que de alguna manera quería hacer su amigo Luca Lecaro, y prófugo de la justicia, que dirigía los 12 directorios de las 2 empresas públicas del país, ahora ya mediante decreto ley económico urgente, que es lo que se especula que va a hacer. Y también se especula que va a enviar vía decreto ley económico urgente, la reforma laboral. Para mí, esos temas no pasan, no se adecúan a esta materia. Pero además la Corte, ¿qué tendrá que revisar? Que el contenido de estos decretos ley se ajusten al contenido sustancial y material de la Constitución, es decir, que no sean regresivos en materia de derechos, que no violen principios constitucionales, que no violen reglas que la Constitución también incorpora, porque si es que esto es así, la Corte tendrá que decirle: un momentito, señor presidente, esto no pasa el filtro de la Corte, esto viola la Constitución y esto no puede ser publicado en el registro oficial. Volviendo un poco a las razones que llevaron al juicio político a Guillermo Lasso en estos casos de la corrupción justamente de las empresas públicas, ¿qué pasará con estos casos? Porque finalmente no se llevó al juicio político, al parecer Lasso pone la muerte cruzada para evitar de pronto la sanción, el voto de destitución que venía con el juicio político, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con todas estas acusaciones contra Hernán Luque Lecaro, Danilo Carrera, etcétera? Bueno, habrá que ver qué es lo que hace Fiscalía al respecto. Hay varias denuncias que en su momento incluso legisladoras presentaron en contra del señor Danilo Carrera, en contra del señor Luque Lecaro, en contra del señor Rubén Cherres. Lo que sí no ha sucedido hasta el día de hoy, por más que intenten dorar la píldora y construir un relato fantasioso, es que el presidente Lasso hasta el día de hoy no ha sido capaz de presentar una denuncia penal en Fiscalía en contra de Luque Lecaro, y en su momento nunca presentó una denuncia penal en contra del hoy asesinado y bajo señales de tortura Rubén Cherres. Lo que hizo Guillermo Lasso
que no fue presentar una denuncia penal de conformidad al artículo 421 del Código Orgánico Integral Penal, lo que hizo Guillermo Lazo fue enviarle una carta a Diana Salazar, indicándole que es de conocimiento público estos hechos y que le solicita que cumpla con su labor y con sus atribuciones constitucionales y legales. Eso no es presentar una denuncia. Eso no es presentar una denuncia penal en fiscalía con nombre y apellido. Y esa carta, que la puede enviar cualquiera, no tiene ningún significado ni ningún tipo de responsabilidad. Entonces, ojalá fiscalía actúe, de manera prolija y se pueda llegar a identificar a todos los responsables, sin perjuicio de que ya en el fondo uno de los principales testigos fue torturado y asesinado, y el otro principal testigo e involucrado, Luque Lecaro, hoy es prófugo del país. Entonces va a ser muy difícil que en verdad podamos llegar al fondo del asunto cuando esto ha sucedido en el país, y ya casi nadie se acuerda del asesinato y tortura de Cherres. Ya nadie habla de la fuga de Luque Lecaro, ya nadie habla, y perdón que un poco me salga del tema, de los audios de los generales Vargas y Ponce y de la comandante general Tania Varela. O sea, eso en cualquier país medianamente democrático le habría significado la renuncia a cualquier presidente de la República. Y sobre eso también, el presidente Lazo hasta el día de hoy no ha presentado una denuncia penal en fiscalía, porque si es que sobre esos audios, donde estos generales dicen que van a hacer todo lo posible, como en efecto sucedió, archivaron la denuncia, la investigación por narcotráfico que se llevaba adelante en contra del cuñado del presidente, Danilo Carrera. Si es que en verdad ellos se tomaron el nombre del presidente y no hicieron esto porque él les pidió, ¿qué era lo mínimo que debía haber hecho el presidente? Presentarles una denuncia en fiscalía, pues, cuanto menos por tráfico de influencias. No permitirles que se vayan campantes y sonantes solo pidiéndoles la disponibilidad del cargo y que se vayan con su jugosa cesantía y con su jugosa jubilación, sino al menos iniciarles un proceso administrativo a la interna en la Policía Nacional. Nada de eso hizo, y de esas cosas ya nadie habla. Son como las cosas que se pusieron debajo del tapete de las elecciones, ¿no? Porque ahorita todo el mundo ya se lanzó a correr en esta carrera electoral, digamos, ¿no? Mauro, para concluir esta entrevista, sí quisiera preguntarle cuál es la mirada que tiene sobre las candidaturas que ya han salido, digamos, a la luz en estos momentos, ¿no? Hay ahí un candidato que era el presidente de la Comisión de Fiscalización, Villavicencio, pues ya ha confirmado que quiere ser candidato. Están las candidaturas, digamos, de esta especie de alianza consolidada, digamos, de la derecha que quiere configurarse alrededor de Topic. ¿Qué piensa de estas candidaturas que ya se han lanzado a la luz? Como punto de arranque, creo que va a existir nuevamente alta dispersión, alta fragmentación. Tanto la derecha como la izquierda me parece que aún son incapaces de conciliar intereses y sacar candidatos o candidatas en conjunto, en común. Desde la derecha, hoy vemos, también es parte de la burbuja en la que nos movemos, ¿no? En Twitter, hoy vemos ciertas afinidades sobre Topic. Pero yo dudo mucho en realidad que le alcance el tiempo, porque esta es una campaña atípica, es una campaña poco convencional, porque los tiempos son muy cortos. Yo creo que si es que uno va y conversa con el ciudadano común, el ciudadano de a pie, en el mercado, en el transporte público, en la tienda del barrio, yo creo que si es que uno menciona la palabra o las dos palabras Jan Topic, yo creo que nadie le va a conocer, con todo el respeto para el candidato Topic. Pero es indudable que sí encarna, al menos en un primer momento, lo que mucha gente desea en el Ecuador. Yo no en lo personal, pero mucha gente en el Ecuador sí quiere mano dura, quiere que los derechos humanos casi que desaparezcan de nuestro país, apelan a estas lógicas de pena de muerte, de tratos crueles, inhumanos, estas lógicas de Bukele que tanto han permeado en muchos sectores de la región y de América Latina. Entonces, en un primer momento, al menos sí puede aglutinar a varios sectores de la derecha más dura, de la derecha más recalcitrante, pero también me parece que adolece de varias debilidades. No le conoce
el pueblo no le conoce, no va a tener tiempo para eso, por más que tenga recursos económicos. También me parece que sus antecedentes de alguna manera le condenan de antemano, por más que haya intentado limpiar su cuenta de Instagram, sus cuentas de redes sociales, pero eso siempre queda de alguna manera ahí registrado y se observa que no es pues solo un tipo de mano dura, es un tipo que además combatía, como él mismo se ha ufanado, que combatía porque le pagaban, es decir, un asalariado para combatir en guerras que nada tienen que ver con el Ecuador, en Siria, en Ucrania, en países africanos, en fin. Respecto de Villavicencio, me parece que la vanidad y la soberbia de él le conducen a esto, a verse presidenciable, a verse ungido como para conducir los destinos del país. Veamos si es que le alcanza. Él no tiene una estructura partidaria sólida, fuerte, a diferencia de los socialcristianos con Topic, que más allá de haber perdido las seccionales, siguen teniendo ciertos nichos fuertes, principalmente en la costa ecuatoriana. Pero Villavicencio, ¿por quién va a patrocinar? Por lo que era Ruptura de los 25, hoy llamado Construye, un partido prácticamente marginal que no tiene representación ni estructura. Entonces yo dudo mucho que a Villavicencio le vaya a ir bien en esta elección, y al mismo tiempo me alegro porque ya es hora de que él salga también de su burbuja de Twitter y se asiente en el mundo real y vea qué tanto apoyo mismo Mauro, tiene del pueblo ecuatoriano. Pero entonces, ¿quién sí? O sea, ¿quién sí ahorita, digamos, está preparado Yo creo para que estas elecciones? Digamos, de la derecha va a tener más el opciones, correísmo tendría mayor estructura, mayor preparación para las elecciones, el correísmo, el movimiento indígena. ¿Cómo lo mira? Yo creo que desde la derecha el más relevante, no sé si le alcance, pero el más relevante va a ser Sonnenholzner. Creo que él va a ser tal vez el que más se visibilice y el que mayores posibilidades tenga. Del lado de la izquierda, yo creo que es indudable que la Revolución Ciudadana parte con ventaja, no solo por el tema de las elecciones seccionales, por los triunfos en Pichincha, Quito, Guayas, Guayaquil, Cuenca, Machala, Esmeralda, Santo Domingo, alcaldía y prefectura ya, sino por la estructura que tienen desplegada a lo largo del territorio. O sea, eso como punto de arranque les da una ventaja, ciertamente, lo cual no puede significar tampoco que ellos ya se sientan con la certeza de que van a ganar o de que van a ganar en una sola vuelta, porque en política el peor error que tú puedes cometer es confiar y pensar que ya todo está resuelto. O sea, eso en política no existe. Hay que ganar voto a voto, por más que partas con cierta ventaja. Ahora, creo que otro candidato que va a tener cierta relevancia es el mismo Yacu Pérez, porque de alguna manera en el imaginario popular el nombre de él todavía está bien posicionado y estuvo a milésimas. Eso sí es que en la práctica no pasó efectivamente a la segunda vuelta, pero estuvo a milésimas de pasar a segunda vuelta. Entonces creo que va a ser otro actor competitivo con sus nuevas agrupaciones políticas. Democracia sí, y creería yo que van a terminar haciendo alianza con el Partido Socialista. Yo a Pachacuti lo veo profundamente desgastado. Creo que dilapidaron el capital político que obtuvieron en su momento, no solo porque Yacu Pérez se desafilió, sino por todas estas malas prácticas que se visualizaron en la Asamblea Nacional, el fracaso de Yori, las disputas internas, asambleístas que más parecían de Creo antes que de Pachacuti. Entonces veo muy complejo el escenario para el movimiento indígena y para Pachacuti como para ser competitivos en esta elección. Estimada Mauro, como siempre, muchísimas gracias por esta entrevista. En una próxima ocasión seguiremos conversando de esta turbulenta política ecuatoriana. Muy amable. Muchas gracias, Mauro, por esta entrevista. Sí, porque creo que los tiempos se avecinan con muchas tempestades. Un abrazo enorme para ustedes, siempre a las órdenes. Listo, muchas gracias.